Jóvenes, un gusto estar con ustedes. Ahora con esta nueva actividad que vamos a llamarle la figura humana, como está en el respirador, la figura humana. Sería la actividad C2, parcial C, actividad 2, la figura humana. Jóvenes, pongan mucha atención en esta actividad, ya que los voy a encaminar acerca de cómo van a realizar su actividad, la de la figura humana. Es una parte importante y ustedes van a ir analizando el material que les envié. El material que les envié es una hojita con dos figuras iguales, digámoslo así. Van ustedes a utilizar únicamente una de ellas y de acuerdo a lo que les diga en el video, van ustedes a realizar la actividad correspondiente, que en este caso sería la C2, figura humana. Voy a retirar del respirador la hoja donde está el nombre de la actividad y voy a colocarles otra hoja en donde viene esta hojita. Espero mandárselas, si no les voy a indicar qué es lo que dice aquí en el respirador. Dice, jóvenes, dice la figura humana. Dice el canon o módulo, porque también se le conoce con el nombre de módulo. El canon que rige a la figura humana viene siendo de 7,5 a 8 cabezas. ¿Qué es una cabeza? ¿O qué es un módulo? ¿O qué es un canon? Dice aquí, el canon, le falta la L, o cabeza, se considera de la parte superior del cráneo a la parte inferior de la barbilla. No a la parte superior del copete, sino a la parte superior del cráneo, a la parte inferior de la barbilla. Esta actividad de manera presencial lo hago con los jovencitos, colocando la regla. Pasó un jovencito al frente, le pido de favor que pase y le coloco la regla T. La cabeza de la regla T la coloco sobre la parte superior de la cabeza o del cráneo y le hago llegar la regla T en posición vertical, obviamente, una escuadra en donde la coloco a la altura de la barbilla y procedo a medir la cabecita del alumno o la alumna que pase. Y pues ahí quedamos ya en un tanto. Mide su cabecita, 22 centímetros, 20 centímetros, 23 centímetros. Esto es importantísimo, joven, porque de ahí nos vamos a regir del tamaño de nuestra cabecita. Por eso dice que la figura humana se rige de 7,5 a 8 cabezas. Y lo que nos rige precisamente es el tamaño de nuestra cabecita. ¿Sí? Si contamos lo que viene siendo la parte superior del cráneo a la parte inferior de la barbilla y medimos en centímetros, ese sería el canon, ese es el módulo, esa es lo que mide la cabecita y de ahí partimos para las proporciones anatómicas del ser humano. ¿Sí? Entonces es importantísimo que ustedes sepan qué es una cabeza, qué es el canon humano o qué viene siendo el módulo, que viene siendo lo mismo. Es lo que rige a la proporción anatómica del ser humano, la cabeza. Bien, aquí tengo dos aspectos importantes, como viene siendo, dice, la figura humana en el hombre. ¿Qué características tiene esa cabecita o esa figura humana, más bien, de la figura humana en el hombre? Dice, su altura es de 8 veces la de su cabeza. Es un canon aceptado por muchos artistas y aunque en la realidad domina más el tipo de 7,5 cabezas, el de 8 idealiza más la figura. La mitad del cuerpo coincide con el lugar donde está situada
lo que conocemos comúnmente como la muñeca, es decir, arriba de los dedos, esa parte que nosotros conocemos como la muñeca. Y digo, más o menos, yo así le entendía lo que yo leí, que viene siendo, y así lo refiero, el texto explica o da a entender otro concepto, pero yo le entendí como muñeca. Dice, la mitad de la parte superior del cuerpo, la mitad de la parte superior, jovencitos, es decir, de la mitad hacia arriba, coincide con las tetillas, y de la parte inferior, es decir, de la mitad hacia abajo, jóvenes, se sitúa debajo de las rodillas. Aquí nos está diciendo dónde situamos la parte superior, la media del cuerpo humano, y la parte inferior donde se sitúa la mitad. La mitad hacia abajo se sitúa debajo de las rodillas, así como la mitad de la altura de la cabeza. Ahora vamos con la cabeza. La pura cabecita, dice, se halla justamente en el borde inferior de los párpados. Como ven, jovencitos, estas denominaciones se refieren a la parte superior del cuerpo, donde consideramos que está situada la mitad de esa parte del cuerpo. Y de la parte inferior también nos define dónde está situada la parte media de la parte inferior del cuerpo. Así también nos define a dónde queda la mitad de la cabecita, que dice claramente ahí al borde inferior de los párpados. Ese viene siendo la mitad de una cabeza, o de un canon, o de un módulo. Bueno, eso es por lo que respecta a la figura humana hombre. Y la figura humana mujer, dice, en la figura femenina, que en general suele ser unos 10 centímetros más abajo que la masculina, hablando en términos promedios. Yo sé que hay muchas mujeres altas, muchas mujeres bajitas, pero este estudio que se hizo fue ya de un promedio general en México. Las distintas mitades coinciden en los mismos lugares, es decir, lo que leímos con anterioridad. Si bien los hombros son más estrechos y las caderas más anchas, o sea, anatómicamente el hombre es diferente a la mujer, sobre todo físicamente. Físicamente la mujer es más esbelta, físicamente la mujer es más estrecha, menos estrecha de hombros. El hombre es más ancho de espaldas, más ancho de hombros. La mujer es más estrecha de la cintura. Las caderas de la mujer son más anchas, hablando, jóvenes, dentro de un promedio de seres humanos. Esas son las características que nos hacen diferentes del hombre a la mujer. E influye mucho, jóvenes, el lugar donde uno nace. Por ejemplo, no es lo mismo el ser humano en los Estados Unidos con México. En Estados Unidos influyen muchos aspectos, como son la alimentación, el clima. Por eso los gringos son más altos, son más robustos en un promedio general. México, dadas las condiciones que vivimos, pues somos más bajitos que ellos, anatómicamente hablando. Hay ciertas diferencias, nos hacen diferente los gringos con los mexicanos con un noruego, por ejemplo, en Europa. También ahí influye la alimentación, como en Estados Unidos también, el clima. Hay ciertos factores donde el ser humano, ya sea hombre o mujer, se desarrollan en un ambiente diferente, tanto en la alimentación como en otros aspectos, nos hacen diferentes. Bien, más a continuación les doy unos datos importantes. Dice datos antropométricos para México y Latinoamérica.
Ya no estamos hablando de los países del norte, ¿verdad? Como Canadá o Estados Unidos. Si ya no, estos datos son principalmente para México y los países latinoamericanos. Y aquí dice, jovencitos, que de unos 65 a unos 75 metros es de la parte superior de la cabeza a la planta del pie. O sea, la altura del ser humano promedio en México y Latinoamérica es de 1.65 a 1.75. Yo de forma presencial veo a mis jóvenes de 16, 17 años, o algunos hasta de 18, pero generalmente predominan las edades de 17, 16 o 17 años. Son jovencitos y ronda por esa altura de la parte superior de la cabeza a la planta del pie. Algunos miden unos 68, unos 70, unos 72, unos 64, unos 65. Y claro, jóvenes, hay gente que tiene una estatura de unos 55, unos 60. Sí, pero este estudio que se hizo fue un estudio promedio para México y para Latinoamérica. Y así puedo continuar con ciertos datos importantes que nos van a servir para definir la figura humana, ya sea hombre o sea mujer. ¿Sí? Se los mando para que lo analicen, lo vean, y hay datos importantes que aquí a lo que nos refiere la información que yo consulté. ¿Ven? Entonces espero que les sirva esta información y la tengan presente. Espero que esta hoja se las mande yo para que ustedes la impriman y tengan presente lo que aquí dice en la figura humana. Así como les mandé materiales por escrito en el método gráfico instrumental. Así les doy estos datos importantes. Ahora bien, jóvenes, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer su actividad? Voy a retirar la hoja y voy a poner una hoja que espero que la tengan, y si no la tienen, pues se las voy a mandar también para que la impriman. Una hoja como estas. Ahí está la hoja. Se las voy a mandar, la que les he mandado. La imprimen. ¿Y qué es lo que van a hacer acá, jóvenes? Bueno, lo que van a hacer aquí, jovencitos, es lo siguiente. Miren, por experiencia propia, esta lámina no es tan sencilla, jóvenes. Esta lámina tendrán que esforzarse al máximo para poder tener una muy buena calificación. Se dan cuenta en la lámina que les envié, se las voy a colocar. Espero que la hayan imprimido. Aquí tengo dos hojas. ¿Por qué están repetidas? Pues porque yo así lo hice para que salieran dos y poderlas cortar. Yo las cortaba a la mitad y tenía yo para 2 personas, para 2 alumnos, y se los daba. Si hubiera hecho la figura más pequeñita, una reducción más chica, me hubieran salido 3, pero se pierde un poquito lo que es la rotulación, las partes importantes que yo veo aquí. Es por eso que está duplicada la figura, pero para ustedes nada más basta con que consulten una. De todos modos, yo se las mandé así, pero con una es más que suficiente. Todos tendrán una hojita de estas, y en esta hojita ustedes la van a realizar. Jóvenes, los hombres van a ser el ser humano hombre, y las mujeres van a ser lo correspondiente a su figura humana. Esta es para las mujeres y esta es para los hombres. Se dan cuenta aquí en el hombre, pues vemos que es simétrico. Lo mismo en la mujer, ¿verdad? Nada más que aquí los brazos los tiene un poco caído acá, y el otro brazo lo tiene apoyándose en las caderas, pero prácticamente viene siendo lo mismo. La mujer lo tendrá que hacer tal cual, con esta parte por fuera, y tiene que dibujarme las cabecitas. ¿Se dan cuenta aquí lo que yo les decía en el escrito?
¿Cuántas cabecitas son? Esto es lo que rige al ser humano, la cabeza, ¿sí? Este es el módulo. Esto no va para los bebés. Los bebés generalmente son cabezones y no cumplen con el estatus de 8 cabecitas. Imagínense un bebé, contarle 8 cabezas, 2, 3, 4, 5, pues no, definitivamente no aplica para los bebés. Son cabezones, no antes de las 8 cabezas. Hasta que su cuerpo se va desarrollando anatómicamente, llegamos a una parte de nuestra etapa de vida que ya se desarrollan nuestras formas anatómicas. Bueno, vamos a ver qué sucede con el ser humano, hombre. Miren, aquí tengo la primera cabeza, que viene siendo dice aquí, de la parte superior del cráneo a la altura de la barbilla. Aquí es la primera cabecita. La segunda cabeza, permítanme tantito, a ver si la tengo aquí en grande. Permítanme un momento. Bien, y aquí está. Entonces, la primera parte de la cabeza, que viene siendo el cráneo, que les había comentado, jóvenes, es de la parte superior del cráneo a la parte inferior de la barbilla. Esta parte que le estoy señalando, esta parte viene siendo lo que es el cano o módulo, ¿sí? Y la segunda cabecita viene quedando aquí a la altura de los pezones. Aquí, aunque es pequeñita, por eso les digo que ya no pude haberla reducido más porque se pierde el texto que está aquí anotado. Por eso nada más saqué 2. Las corté y les di a uno de mis alumnos una copia, nada más. Ustedes tienen 2. La segunda cabeza cae a la altura de los pezones. Aquí podemos ver la otra cabecita. La tercera cabeza viene cayendo a la altura del ombligo, y dice ombligo. La cuarta cabecita viene siendo a la altura de la entrepierna. La cuarta cabeza, 1, 2, 3, 4. O primero una arriba, 2, 3 y 4. La quinta cabeza viene quedando en la punta de los dedos. Aquí una manita está bien estiradita, la otra la tiene un poquito contraída, pero a la punta de los dedos viene quedando la quinta cabeza. La sexta cabeza viene quedando en la parte inferior de la rodilla, acá, lo que les decía con las mitades, con la mitad de la mitad inferior, esta es la mitad inferior, y la mitad superior y la mitad inferior. Sí, entonces viene quedando aquí la sexta cabeza. La séptima cabeza viene quedando en esta parte del cuerpo, en la pierna del ser humano. Y la última cabecita, la octava cabeza, viene quedando ya en la punta de los pies. Si se dan cuenta, en cada dibujo hay una cabecita, ¿sí? Entonces aquel alumno, por ejemplo, cuando yo los paso al pizarrón, les mido una de sus cabezas y con eso empiezan a trabajar los jóvenes. Con ustedes, pues no es posible hacer eso a distancia. Lo que hacemos en el taller de dibujo es que cada alumno se mide el tamaño de su cabecita. Pasa una persona al frente del pizarrón y les indico cómo tomen la altura de su cabecita. Y ellos me van haciendo lo mismo, pero con una cosa más real, porque ellos ya midieron lo que es el tamaño de su cabeza. Y ahorita les explico cómo van a hacer ustedes
este dibujo, que prácticamente les debe de quedar como lo tenemos acá. Como ven ustedes, jovencitos, tienen que dibujar las cabecitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la mujer nada más tenemos 7 cabezas y media. 7 y media son aquí. Y en el hombre tenemos las 8 cabezas. Se dan cuenta también aquí, por ejemplo, en uno de los brazos tenemos, se dan cuenta en la altura de los hombros. En los hombros son 2 cabezas. Aquí tenemos una cabecita y tenemos la otra cabeza. ¿Sí? Eso quiere decir, jovencitos, pongan atención, que si su cabecita mide, por ejemplo, 22 centímetros, esto mediría 22 por 2 porque son cabezas, 2 cabezas a los hombros. Quedaría de 44 centímetros de hombro a hombro en el hombre. ¿Sí? Por eso tenemos aquí 2 cabezas y una partecita que se coló por acá. Generalmente en el hombre, ya tomando en cuenta lo que son los brazos, son 2 cabezas y media. ¿Sí? Entonces, jóvenes, yo les voy a indicar meramente cómo van ustedes a tener que hacer el ejercicio y pongan mucha atención también las mujeres. Es algo similar a lo del hombre, nada más que aquí son 7 cabezas y media, y en el hombre son 8. Pero pongan atención, la misma explicación que le estoy dando a lo que es el hombre va a ser para la mujer. Ya les dije la diferencia que hay aquí, ¿verdad? De los brazos. Ya les dije aquí la diferencia que hay entre un brazo más caído y un brazo más contraído, porque aquí tenemos la punta de los dedos. Bien, ¿cómo van a hacer esta actividad, jóvenes? Y la van a tener que rotular para tenerla presente, jóvenes. En anteriores cursos, lo que el alumno hacía, jóvenes, es que algunos jóvenes sacaban y les decían, saquen unas fotos de su cabecita, del ser humano, y vayan colocando, aquí tiene que sacar varias copias, y van recortando y pegando sus cabezas. Y así les van a quedar como acá, en la parte del pie, arribita, ¿sí? Así les van a ir quedando. Pero ellos lo hacían con una cabecita que por medio de la fotografía la recortaban y la iban pegando, ¿sí? Otros jovencitos lo hacían de diferente forma. Con un acetato ellos hacían las cabezas, el cuerpo humano diferente, nomás el puro contorno, y en el acetato me dibujaban las cabezas, así como las ven acá, lo mismo en la mujer. Y abajo quedaba el contorno de la figura humana, y sobre el acetato lo colocaban y colocaban las cabecitas. Es decir, la creatividad del jovencito es mucha. Por eso les digo, jovencitos, que yo les voy a explicar más o menos cómo van haciendo la primera cabecita y ustedes hacen los demás. Hacen ustedes las demás para que les quede como la tengo aquí en la hoja. ¿Sí? Lo mismo en la mujer es lo mismo. Bien, jóvenes, entonces, esa lámina, jovencitos, no es tan sencilla. Como ven ustedes, hacer cada uno de las cabecitas, hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí se va cortando, obviamente, no se ve por la misma forma del pie. Y arribita del pie, ¿verdad? Se ve únicamente una parte de la cabeza. Aquí también no se ve completa la cabeza. Tampoco se ve completa, pero de aquí hacia arriba sí tenemos las cabezas completitas. Lo mismo en el brazo. Ustedes me van a hacer esto mismo, pero como les voy a indicar en el siguiente video, que es la parte eminentemente práctica. Y las jovencitas también van a hacer la figura humana. Entonces, hombres, el ser humano varón, y la mujer, el ser humano femenino, ¿verdad? Mujer con mujer, hombre con hombre.
Y aquí obviamente las jovencitas van a ser únicamente las letras, nada más. Y algunos números que tengo por acá. Estos. Este 7,5, que aquí tiene 7,5. ¿Ven? Aquí tiene 8 cabecitas. Y tenemos el 6, tenemos el 5, tenemos el 4 y así sucesivamente. Entonces, jovencitos, anatómicamente pues es diferente el hombre a la mujer. Y el video que sigue, jóvenes, es la parte en la cual yo les voy a hacer parte del cuerpo humano, en la primera cabeza, el cano. Y ustedes tendrán que ir analizando cada una de las partes según nos indica la hoja que les envié para que la imprimieran. ¿Ay, jóvenes? Entonces esperemos el próximo video y ahí les explico cómo van a ir haciendo su lámina. Miren, ahí la tengo colocada en el pizarrón, lista para poder trabajarla. Jovencitos, es un gusto haber trabajado con ustedes. Gracias.